Más que una noche. Capítulo 1. El match. El rugido constante de los buses y el eco lejano de las bocinas eran la banda sonora perpetua de la vida de Gabriela en la ciudad. Se movía en piloto automático entre el bullicio de la calle y la quietud, casi sepulcral, de su pequeño departamento. Las paredes blancas parecían absorber cualquier alegría, dejando solo un vacío familiar que a veces se sentía más pesado que el aire contaminado que entraba por la ventana entreabierta. Esa tarde, el silencio solo era interrumpido por las notificaciones insistentes de su celular. Deslizó el dedo por la pantalla, un gesto mecánico, sin esperar nada realmente. Otra cara sonriente, otra biografía genérica sobre amar los viajes y el brunch. Suspiró. Para ella, las apps de citas se habían convertido en un catálogo de posibles encuentros fugaces, una forma de anestesiar la soledad sin la complicación del compromiso. Y entonces apareció Daniela. Su foto de perfil era sencilla, una sonrisa ladina, ojos oscuros que parecían contener un secreto divertido. Su biografía era escueta y directa: aquí por un buen rato, no busco princesas azules, solo buenas conversaciones, y quizás algo más. Gabriela sonrió por primera vez en horas. Había algo en esa honestidad descarada que resonaba con su propio cinismo. El primer mensaje de Gabriela fue un dardo lanzado con una punzada de humor negro. ¿Buenas conversaciones? ¿Eso es un eufemismo para evitar hablar de lo mucho que odias tu trabajo? La respuesta de Daniela no tardó en llegar, acompañada de un emoji guiñando un ojo. Solo si tú prometes no preguntarme por mis traumas familiares en la primera hora. Aunque, si insistes, tengo material de sobra. Unos mensajes después, en medio del coqueteo sarcástico, Daniela preguntó directamente: ¿y tú, Gabriela de la gran ciudad, qué buscas por estos lares virtuales? Gabriela dudó una fracción de segundo antes de responder con su habitual honestidad brutal: si te digo que busco el amor verdadero, ¿saldrías corriendo? Digamos que, busco pasar un buen rato. Sin dramas innecesarios. Daniela respondió con un me gusta tu honestidad. Yo ando en la misma sintonía. Desconectar un poco de la rutina y, si hay buena química, pues que fluya lo que tenga que fluir. El intercambio continuó así, un ping-pong de sarcasmo y réplicas ingeniosas, ahora con esa base de intenciones compartidas sobre la mesa. Gabriela se sorprendió a sí misma tecleando con una sonrisa genuina, algo que no sentía al interactuar con alguien en línea desde hacía meses. Daniela tenía una forma de pinchar su armadura sin ser hiriente, de coquetear con una ligereza que resultaba refrescante. Después de un par de horas de mensajes que fluyeron con una naturalidad inesperada, Daniela lanzó la pregunta que Gabriela, en el fondo, también se estaba haciendo. ¿Tomamos ese vino y hablamos de nuestros horribles trabajos en persona esta noche? La vibración del celular en su mano se sintió diferente esta vez, no como una notificación más, sino como un pequeño temblor de anticipación. Gabriela respondió con un escueto a las 9 en El Escondite, tecleando con una mezcla de curiosidad punzante y el cinismo de quien no espera nada más que una noche más en la rueda. En su mente, la expectativa era clara: sexo sin ataduras. Nada más. Capítulo 2. Una noche cálida. El Escondite hacía honor a su nombre, un local de luces tenues, mesas de madera gastada y música jazz que se filtraba suavemente por los altavoces. Al entrar, Gabriela sintió el abrazo cálido del ambiente, un contraste agradable con la frialdad de la noche y la rigidez de sus propias expectativas. Buscó con la mirada y la encontró sentada en una mesa cerca de la ventana, una copa de vino tinto entre las manos. Daniela levantó la vista y sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos oscuros, enmarcados por pestañas largas y espesas, y desarmó parte del cinismo que Gabriela se había puesto como armadura. Llevaba un jersey de punto fino color burdeos que resaltaba la calidez de su piel y unos vaqueros oscuros que delineaban sus piernas. Al acercarse, Gabriela percibió el aroma sutil del vino tinto mezclado con una nota dulce y especiada que emanaba de Daniela. Era una fragancia que, sin ser invasiva, se quedó grabada en su memoria. Gabriela, vestida con una chaqueta de cuero negra sobre una camiseta gris y pantalones rectos, se sintió ligeramente más formal en comparación con la calidez relajada de Daniela. «Hola», dijo Gabriela, y la formalidad sonó extraña en sus propios oídos después de la ligereza de sus mensajes. «Hola, Gabriela», respondió Daniela. Su voz era ligeramente más grave de lo que había imaginado,
con un tono suave que invitaba a la cercanía. La miró de arriba abajo con una curiosidad abierta, sin hacerla sentir juzgada. «Me gusta tu chaqueta. Tiene pinta de haber vivido muchas historias». «Gracias», respondió Gabriela, sintiendo un ligero rubor en las mejillas. Tomaron asiento y la conversación fluyó con una facilidad sorprendente, como si se conocieran de antes. Hablaron de sus trabajos, tal como habían bromeado, de sus gustos musicales, de películas independientes que nadie más parecía haber visto. En un momento, mientras discutían sobre su banda favorita, sus manos se rozaron brevemente al alcanzar ambas la carta de vinos que estaba en el centro de la mesa. Fue un contacto fugaz, pero Gabriela sintió una pequeña descarga eléctrica recorrer su brazo. Daniela sonrió levemente, sin apartar la mano del todo por un instante, antes de retirarla con suavidad. El sarcasmo seguía presente en sus palabras, pero ahora teñido de risas compartidas y miradas cómplices. Había una tensión palpable en el aire, una atracción magnética que se manifestaba en las miradas que se sostenían un segundo más de lo necesario, en el calor que sintió Gabriela en la mano cuando, en medio de una carcajada por un comentario ingenioso de Daniela, ésta apoyó su mano brevemente sobre la de Gabriela que descansaba sobre la mesa. La piel de Daniela era suave y cálida, una sensación que se quedó grabada en su palma incluso después de que la retirara. Sus palabras a menudo tenían un doble sentido, un juego sutil que insinuaba más de lo que decían explícitamente. En esos silencios breves entre frase y frase, se sentía el peso de lo no dicho, la anticipación de algo más. En un momento, mientras Gabriela contaba una anécdota divertida sobre un intento fallido de cocinar, Daniela se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos oscuros brillando con diversión. «Tienes una pequeña mancha aquí», dijo, señalando la comisura de sus labios con un dedo de piel morena y uñas cortas y cuidadas. Antes de que Gabriela pudiera reaccionar, Daniela acercó su propia servilleta y limpió suavemente la mancha. El roce delicado de sus dedos contra su labio fue inesperado y provocó un vuelco en el estómago de Gabriela. No era un movimiento sexual, sino más bien un acto de cuidado, una ternura inesperada que la tomó por sorpresa y la hizo sentir vulnerable de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Cuando la noche comenzó a declinar y el bar se vaciaba lentamente, Daniela se levantó, su figura esbelta destacándose contra la luz tenue. «Bueno», dijo con una sonrisa enigmática que revelaba hoyuelos en sus mejillas, «creo que es hora de irnos». Gabriela asintió, sintiendo una punzada de algo que no lograba identificar, una mezcla de satisfacción por la conexión y una punzada de anhelo por más. Al salir, la brisa fresca de la noche las envolvió. Daniela se detuvo un instante y, al ver que Gabriela se encogía ligeramente de hombros, le acomodó el cuello de su abrigo con un toque ligero y considerado. Gabriela la observó en silencio, sintiendo esa calidez inesperada expandirse en su pecho. Sin decir nada, metió la mano en su bolso y pagó la cuenta. Era su forma de devolver ese gesto de atención, un reconocimiento silencioso de algo que trascendía la mera cortesía. Fuera del bar, bajo la luz tenue de una farola que iluminaba los mechones oscuros que escapaban del recogido informal de Daniela, se detuvieron una frente a la otra. La música distante del local se había desvanecido, dejando solo el murmullo de la ciudad como telón de fondo. La tensión que había estado latente durante toda la noche se intensificó, volviéndose casi palpable. Daniela levantó una mano, sus dedos largos y delgados acariciaron suavemente la mejilla de Gabriela. Su tacto era ligero, casi una caricia fugaz, pero envió una descarga eléctrica a través de su cuerpo, erizando la piel bajo sus dedos. Gabriela sintió el calor de su palma y el ligero roce de su pulgar contra su pómulo. Y entonces se besaron. Fue un beso lento, exploratorio, cargado de la curiosidad y la atracción que había estado creciendo entre ellas. Los labios de Daniela eran suaves y cálidos, y el contacto despertó en Gabriela una oleada de sensaciones inesperadas. No fue un beso salvaje ni puramente sexual, sino un primer contacto lleno de una emoción incipiente, una promesa de algo más allá de lo casual. La escena se cortó ahí, en ese instante en que sus labios se unieron, dejando en el aire la sensación electrizante de ese primer roce. El ligero temblor en los labios de Daniela contra los suyos y la pregunta silenciosa de qué vendría después. Capítulo 3. Una resaca inesperada. La luz del sol que se colaba por las rendijas de la persiana dibujaba líneas brillantes sobre el edredón revuelto.
Gabriela se despertó con una sensación extraña, no la resaca física habitual después de una noche de copas, sino una especie de inquietud persistente. La imagen de Daniela sonriéndole en el bar era vívida, pero su mente se aferraba más a la sensación de sus labios contra los suyos al despedirse. Se estiró perezosamente, recordando el calor de la mano de Daniela en su mejilla, el roce fugaz de sus dedos. Había algo innegablemente atractivo en ella, una mezcla de inteligencia y una sensualidad discreta que la había mantenido intrigada toda la noche. La idea de volver a sentir ese contacto, de explorar esa química que había surgido entre ellas, era un pensamiento recurrente. Se levantó y preparó un café, el aroma llenando el pequeño departamento. Mientras esperaba que se hiciera, tomó el teléfono y revisó sus mensajes. La conversación con Daniela de la noche anterior seguía allí, fresca. Releyó algunos de sus comentarios sarcásticos, recordando la forma en que la hacían sonreír. Había una chispa innegable entre ellas, una tensión que iba más allá de la simple cortesía. Un impulso la recorrió, un deseo casi físico de enviarle un mensaje. Quería recrear esa dinámica juguetona, quizás insinuar la posibilidad de otro encuentro. Sus dedos flotaron sobre el teclado, pensando en algo casual y directo. Al final, se detuvo. No quería parecer demasiado ansiosa. Después de todo, se suponía que era algo sin ataduras. El día transcurrió con una sensación latente de anticipación. Gabriela se distraía fácilmente, su mente volviendo una y otra vez a los momentos de la noche anterior. La forma en que Daniela la había mirado, la calidez de su aliento cerca de su oído cuando le susurró un comentario divertido sobre la música. Esos pequeños detalles se habían quedado grabados, alimentando una curiosidad que tenía un fuerte componente físico. Por la tarde, mientras cenaba algo rápido frente al televisor, tomó el teléfono varias veces. Dudaba. ¿Esperar a que Daniela diera el primer paso? ¿O romper el hielo con algo despreocupado? Finalmente, se decidió por la segunda opción. Un simple sobreviviste al lunes, con un emoji guiñando un ojo. No había una gran carga emocional en el mensaje, solo una manera de mantener la puerta abierta. La respuesta de Daniela llegó relativamente rápido, apenas. Necesitando urgentemente otra dosis de buenas conversaciones, y quizás algo más para desestresar, punto. El algo más no pasó desapercibido para Gabriela. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Parecía que la atracción era mutua. La idea de volver a verla, ahora con una expectativa más centrada en el placer físico, se instaló cómodamente en su mente. La confusión sobre sentimientos aún no había hecho su aparición. Por ahora, solo había un deseo claro y una creciente anticipación por el siguiente encuentro. Capítulo 4. El mensaje, con coqueteo subido de tono. Tras el mensaje de Daniela, Gabriela respondió con rapidez, dejando de lado cualquier intento de sutileza. Algo más incluye la posibilidad de que mi apartamento necesite urgentemente una visita. ¿Para discutir estrategias de desastres? Añadió un emoji de una carita traviesa al final. La respuesta de Daniela no se hizo esperar. Curiosamente, mi agenda de estrategias de desastres tiene una vacante esta noche. ¿Tu apartamento ofrece buenas vistas y quizás otras distracciones interesantes? Gabriela sintió una punzada de excitación ante la directa de Daniela. Las vistas son íntimas. Y las distracciones, digamos que son de la variedad táctil. Daniela contestó con un emoji de una llama. Me gusta como piensas, Gabriela, de las distracciones táctiles. ¿8 en tu guarida? Trato hecho, Daniela, de la agenda ocupada, respondió Gabriela, sintiendo una mezcla de anticipación y la familiar excitación de un encuentro puramente físico. Sin embargo, cuando llegó la hora de la cita, algo había cambiado sutilmente en el ambiente. No se encontraron en la oscuridad de un bar, sino en una pequeña cafetería con grandes ventanales que dejaban pasar la luz tenue de la tarde. Fuera llovía una llovizna suave, creando un murmullo relajante. La música que sonaba era suave, casi imperceptible. Al ver a Daniela entrar, Gabriela notó que llevaba un vestido sencillo de color verde oscuro que le sentaba muy bien, y su cabello estaba suelto, ondulando ligeramente. Había una calidez en su sonrisa que iba más allá de la anticipación sexual. «Hola», dijo Daniela al acercarse, su voz un poco más suave que la noche anterior.
Hola, respondió Gabriela, sintiendo una punzada de algo que no era puramente deseo físico al verla bajo esta luz diferente. Mientras pedían sus cafés, la conversación tomó un cariz ligeramente distinto al de sus mensajes previos. Hablaron de sus días, de un libro que Daniela estaba leyendo, de una exposición de arte que Gabriela había visitado. El coqueteo seguía presente, ahora cargado de una tensión palpable y miradas que se sostenían por más tiempo. En un momento, mientras Daniela contaba una anécdota divertida, su mano que descansaba sobre la mesa se acercó lentamente a la de Gabriela. Sus dedos se rozaron suavemente antes de entrelazarse. La piel de Daniela era suave y cálida, y el contacto envió una oleada de calor a través de la mano de Gabriela, subiendo por su brazo. Gabriela apretó ligeramente la mano de Daniela, disfrutando de la conexión física inesperada en medio de la conversación. Sus miradas se encontraron, y en los ojos oscuros de Daniela, Gabriela vio un reflejo de su propio deseo. Mantuvieron sus manos unidas mientras seguían conversando, sus pulgares acariciándose suavemente. La sensación era eléctrica, cada roce una promesa tácita de intimidad. El murmullo de la cafetería y la suave lluvia que golpeaba los cristales parecían desvanecerse, dejando solo la conexión entre sus manos como un ancla en ese momento. Gabriela sentía una creciente necesidad de acortar la distancia entre ellas, de explorar la química que se había encendido desde sus primeros mensajes. Finalmente, la camarera se acercó a su mesa con sus cafés. Tuvieron que soltar sus manos, pero la sensación del contacto persistió, como un eco cálido en la palma de Gabriela. La conversación continuó, ahora con un matiz más íntimo. Las risas eran más cómplices, las miradas más intensas. Hablaban de sus gustos, de lo que les atraía, y cada palabra parecía cargar una doble intención. Al cabo de un rato, Gabriela sintió que la atmósfera se había vuelto tan cargada de deseo que era casi palpable. Tomó una respiración profunda y, manteniendo el contacto visual con Daniela, dijo con una sonrisa suave, ¿sabes? Este café está muy rico, pero creo que mi apartamento ofrece un ambiente aún más relajante para seguir conversando. Daniela devolvió la sonrisa, sus ojos brillando con una mezcla de anticipación y complicidad. Curiosamente, respondió con un tono suave y ligeramente ronco, tenía la impresión de que tu apartamento tenía vistas íntimas y distracciones táctiles muy interesantes. Podría demostrarte ambas, ofreció Gabriela, su voz apenas un susurro. Daniela asintió lentamente, sus ojos fijos en los de Gabriela. Me encantaría que me mostraras tus distracciones táctiles, Gabriela. Se levantaron casi al mismo tiempo, la tensión entre ellas ahora innegable. Pagaron sus cafés y salieron a la lluvia, una electricidad silenciosa latiendo entre ellas mientras se dirigían juntas hacia el apartamento de Gabriela. La promesa de una noche de intimidad consensuada flotaba en el aire, tan tangible como las gotas de lluvia que caían a su alrededor. Capítulo 5. La entrega silenciosa. La luz tenue del apartamento de Gabriela envolvía la estancia en un halo cálido y suave. Después del beso en la puerta, se movieron juntas con una sincronía tácita, sus manos encontrándose y entrelazándose mientras avanzaban hacia el dormitorio. La tensión sexual que había crecido en la cafetería ahora se mezclaba con una delicada anticipación. En el umbral de la habitación, se detuvieron, mirándose a los ojos. Había una vulnerabilidad palpable en sus miradas, una entrega silenciosa al momento que estaban a punto de compartir. Daniela llevó una mano al rostro de Gabriela, acariciando suavemente su mejilla con el pulgar. Gabriela cerró los ojos por un instante, disfrutando del contacto. Fue Daniela quien rompió el silencio con un susurro suave, ¿estás segura de esto? Gabriela abrió los ojos y la miró con una certeza tranquila. Más que segura. Daniela sonrió levemente y dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellas. Sus labios se encontraron en un beso lento y profundo, un preludio a la intimidad que anhelaban. Lentamente, Daniela se separó y llevó sus manos al bajo de la camiseta de Gabriela, deslizándola suavemente hacia arriba. Gabriela levantó los brazos para facilitar el movimiento, sintiendo el fresco aire en su piel al quedar al descubierto su sostén de encaje negro. Daniela se detuvo un instante para admirar la curva de su pecho antes de continuar, dejando caer la camiseta al suelo. Los ojos de Gabriela recorrieron el rostro de Daniela mientras ésta se llevaba una mano al dobladillo de su vestido verde oscuro.
Con un movimiento fluido, lo deslizó por su cuerpo, dejando al descubierto su piel suave y un delicado conjunto de lencería color crema. La forma en que la luz acariciaba sus curvas hizo que Gabriela contuviera el aliento. Se acercaron de nuevo, sus cuerpos rozándose ligeramente, la electricidad entre ellas casi palpable. Gabriela llevó sus manos a la espalda de Daniela, sintiendo la suavidad de su piel bajo la tela fina de su sostén. Desabrochó el cierre con cuidado, y Daniela se giró ligeramente para permitirle quitar la prenda, que cayó silenciosamente a sus pies. Continuaron desvistiéndose lentamente, cada movimiento cargado de una intención tierna y apasionada. Los dedos de Gabriela se demoraron al desabrochar los vaqueros de Daniela, la sensación del tejido áspero contrastando con la calidez de su piel. Daniela, a su vez, acarició la espalda de Gabriela mientras desabrochaba su pantalón, sus manos deteniéndose en la curva de sus caderas. Cuando finalmente estuvieron despojadas de sus ropas, la luz tenue de la habitación bañaba sus cuerpos desnudos, resaltando sus formas y creando sombras suaves. Se abrazaron, piel con piel, sintiendo el latido acelerado de sus corazones. No había palabras, solo la comunicación silenciosa de sus cuerpos, el calor que emanaba de ellas y la sensación de anhelo que finalmente comenzaba a saciarse. Se besaron de nuevo, un beso que se profundizó rápidamente, la pasión creciendo con cada roce, cada suspiro. Se acostaron juntas en la cama, sus cuerpos entrelazándose de forma natural. Las caricias exploratorias se volvieron más íntimas, sus manos recorriendo cada curva, cada centímetro de piel con una mezcla de curiosidad y deseo. Los gemidos suaves llenaron la habitación, un testimonio de las sensaciones intensas que compartían. Cada toque, cada beso, parecía profundizar la conexión entre ellas, trascendiendo lo puramente físico para alcanzar una intimidad emocional palpable. No había espacio para las dudas o los fantasmas del pasado, solo el presente, la calidez de sus cuerpos unidos y la intensidad de sus emociones entrelazadas. La noche se llenó de suspiros, de caricias y de un silencio cómodo después de alcanzar el clímax, un silencio que hablaba de una entrega mutua y de un momento compartido que se sentía profundo y significativo. Capítulo 6. La distancia. La mañana después del encuentro íntimo amaneció con una calma inusual en el apartamento de Gabriela. El sol se filtraba suavemente por la ventana, iluminando el desorden de ropa en el suelo como un testimonio silencioso de la noche anterior. Gabriela se despertó con una sensación de plenitud extraña, un contraste marcado con la soledad habitual de sus despertares. Daniela dormía plácidamente a su lado, su respiración suave y acompasada. Gabriela la observó en silencio, la calidez de su cuerpo junto al suyo aún presente. Había una ternura inesperada invadiéndola, una sensación que no sabía cómo procesar. Se levantó con cuidado para no despertarla y fue a preparar café. El aroma llenó el pequeño espacio, creando una atmósfera doméstica que le resultaba a la vez reconfortante y ligeramente inquietante. Más tarde, mientras desayunaban juntas en silencio, una tensión sutil comenzó a insinuarse. Evitaban el contacto visual prolongado y las palabras eran escasas, cargadas de un significado tácito que ninguna de las dos se atrevía a abordar. Era como si, al cruzar la línea de la intimidad física, hubieran entrado en un territorio emocional desconocido y potencialmente peligroso. Un par de días después, la vida volvió a su ritmo habitual para Gabriela. El trabajo, los amigos, la rutina de la ciudad. Pero la presencia de Daniela seguía flotando en los márgenes de su conciencia, un recuerdo cálido, pero también una fuente de una ansiedad incipiente. Habían intercambiado algunos mensajes casuales, pero la ligereza de sus primeras conversaciones parecía haberse desvanecido, reemplazada por una cautela silenciosa. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, Gabriela vio a Daniela al otro lado de la calle, absorta en una conversación animada con alguien que no conocía. Reían y parecían compartir una complicidad íntima. Una punzada de celos, aguda e inesperada, atravesó a Gabriela. Su mente, siempre dispuesta a lo peor, comenzó a tejer escenarios. ¿Era una ex? ¿Alguien más a quien también veía casualmente? Sin pensarlo demasiado, impulsada por una mezcla de inseguridad y un miedo irracional a ser lastimada, Gabriela cruzó la calle rápidamente, pero al ver que Daniela se despedía de la otra persona con un abrazo, se detuvo en seco. En lugar de acercarse, giró sobre sus talones y se marchó sin que Daniela la viera. De vuelta en su apartamento,
Gabriela se sintió invadida por una oleada de rabia consigo misma. ¿Por qué había reaccionado así? ¿Por qué siempre caía en esos viejos patrones de defensa, alejándose antes de tener la oportunidad de ser herida? La soledad de su departamento se sintió más opresiva que nunca, amplificada por el recuerdo reciente de la calidez de Daniela a su lado. Durante los días siguientes, Gabriela se sumió en el silencio. No respondió a los mensajes de Daniela, evitando cualquier contacto. Cayó en sus viejos hábitos de aislamiento, construyendo de nuevo las murallas que la noche de intimidad había derribado momentáneamente. El miedo de que lo que estaba floreciendo entre ellas fuera demasiado real, demasiado significativo, la paralizaba. Prefería la familiaridad de la soledad a la incertidumbre de la vulnerabilidad. Sin saberlo, Gabriela estaba creando una distancia entre ellas, una grieta que amenazaba con deshacer el vínculo que se había formado en la calidez de su encuentro. Capítulo 7. Si te vas, que sea con verdad. La lluvia caía con una intensidad implacable sobre la ciudad, golpeando las ventanas del apartamento de Gabriela con una furia que parecía reflejar la tormenta interna que la asolaba. Los días de silencio se habían convertido en una semana, un vacío helado entre ella y Daniela. Gabriela se sentía atrapada en su propia telaraña de inseguridades, el recuerdo del abrazo en la calle carcomiéndola. Una noche, el sonido insistente del timbre la sobresaltó. Dudó en abrir. ¿Podría ser Daniela? La idea la llenó de una mezcla de temor y una punzada de anhelo que se había negado a reconocer. Finalmente, con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Era ella. Daniela entró sin decir una palabra, dejando un rastro de agua en el suelo. El silencio entre ellas era denso, cargado de la tensión acumulada durante los últimos días y de un deseo apenas contenido desde su última noche juntas. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada, Gabriela vio una mezcla de reproche y una necesidad desesperada que resonaba profundamente en su propio cuerpo. Antes de que Gabriela pudiera articular una disculpa, Daniela se acercó, sus manos frías por la lluvia buscando el calor de su rostro. La acarició con una delicadeza urgente, sus pulgares recorriendo los pómulos de Gabriela. Gabriela cerró los ojos, sintiendo el escalofrío del contacto húmedo mezclarse con un calor incipiente que comenzaba a encenderse en su interior. Sin romper el contacto visual, Daniela se inclinó y sus labios se encontraron en un beso feroz, hambriento. No era un beso tierno, sino uno cargado de la frustración de la distancia y la urgencia del deseo. Gabriela respondió con la misma intensidad, sus manos buscando instintivamente el cuerpo empapado de Daniela, aferrándose a su cintura como si temiera que volviera a desaparecer. La ropa mojada era una barrera insignificante ante la necesidad que las consumía. Daniela se apartó ligeramente, sus ojos oscuros brillando con una pasión palpable. Con movimientos rápidos y torpes, comenzaron a despojarse de sus prendas húmedas, dejando rastros de agua a su alrededor. La respiración se aceleró, los jadeos se mezclaron con el sonido constante de la lluvia. La piel fría de Daniela contra la de Gabriela despertó una oleada de sensaciones intensas. Se abrazaron con fuerza, sus cuerpos temblando por el frío y por la excitación. Los besos se sucedían, cada uno más profundo y demandante que el anterior. Las manos exploraban con una familiaridad recién descubierta, recordando cada curva, cada textura que las había excitado la última vez. Daniela guió a Gabriela hacia el sofá, sus cuerpos entrelazados en un abrazo apretado. Los roces se volvieron más intencionales, la fricción despertando un calor punzante. Los gemidos ahogados llenaron el aire cuando sus cuerpos se encontraron brevemente, la urgencia del momento impidiendo cualquier sutileza. El contacto fue fugaz pero electrizante, dejando a ambas al borde del abismo. Se separaron, sus respiraciones agitadas, sus miradas cargadas de un deseo insatisfecho, pero intensamente presente. La tensión del reencuentro y la necesidad física habían creado un paréntesis de intimidad cruda y apasionada. Daniela se apartó ligeramente, su voz ahora temblaba ligeramente. ¿Por qué desapareciste, Gabriela? Gabriela evitó su mirada, sintiéndose pequeña e irracional. Yo no lo sé. No lo sabes, repitió Daniela, su voz elevándose ligeramente. Pasamos una noche que sentí que significó algo, y luego simplemente te esfumaste. ¿Así es como haces las cosas? No es así, murmuró Gabriela,
sintiendo las lágrimas amenazar con brotar. Entonces explícame, exigió Daniela, dando un paso hacia ella. Dime qué pasó. ¿Fue solo sexo para ti? Porque para mí no lo fue. Gabriela finalmente levantó la vista, encontrándose con la mirada dolida de Daniela. No, no fue solo sexo, admitió en un susurro. Pero te vi con alguien. Daniela frunció el ceño, confundida. ¿Con alguien? ¿En la calle? Sí, respondió Gabriela, la inseguridad volviendo a apoderarse de ella. Reían, se abrazaron. Una expresión de sorpresa y luego comprensión cruzó el rostro de Daniela. Era mi prima, Gabriela. Vino a la ciudad por un día. La estaba despidiendo. El peso de su error cayó sobre Gabriela como una losa. La vergüenza la invadió. Yo, lo siento. Asumí lo peor. Siempre asumes lo peor, ¿verdad?, dijo Daniela, su voz ahora cargada de una tristeza cansada. No vine aquí a que me quieras ya, Gabriela. Pero no me cierres la puerta si aún sientes algo. Porque yo siento algo. Su voz se quebró al final. El sonido de su voz temblando, el olor a lluvia que emanaba de su ropa mojada, la vulnerabilidad en sus ojos, todo golpeó a Gabriela con una fuerza inmensa. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Se quebró, admitiendo en medio de sollozos el miedo que la paralizaba, la inseguridad que la hacía alejarse, y sí, lo que sentía por Daniela. Se abrazaron. La urgencia sexual de hacía unos momentos se había disipado, reemplazada por una necesidad más profunda de consuelo y conexión emocional. No hubo besos apasionados, ni promesas grandilocuentes. Solo el silencio de dos cuerpos temblando, aferrándose el uno al otro bajo la implacable lluvia que seguía cayendo. En ese abrazo, había una admisión tácita de la fragilidad de lo que estaban construyendo, pero también una esperanza tenue de que, quizás, podían superar sus propios miedos si se permitían ser vulnerables la una con la otra. Capítulo 8. Algo que no estaba en el plan. La lluvia había cesado al amanecer, dejando tras de sí un aire fresco y limpio. Gabriela y Daniela caminaban en silencio por un parque cercano, el rocío de la mañana brillando sobre la hierba verde. Algunos dueños paseaban a sus perros, sus ladridos alegres rompiendo la quietud del inicio del día. Ambas sostenían vasos de café calientes entre sus manos, el vapor elevándose en espirales tenues. Gabriela observó a Daniela de reojo. Su perfil bajo la luz suave del amanecer era sereno, aunque aún se percibía una sombra de la tensión de la noche anterior en la comisura de sus labios. Para Gabriela, todo esto se sentía surrealista. Lo que había comenzado como un juego casual en una aplicación de citas, una búsqueda de encuentros sin compromiso, se había transformado en algo inesperado. Una semilla de conexión que había echado raíces a pesar de sus intentos de mantenerla a raya. ¿En qué piensas?, preguntó Daniela finalmente, su voz suave rompiendo el silencio. Gabriela suspiró, mirando el café en sus manos. En que esto no era parte del plan. Daniela sonrió levemente. El mío tampoco. Creí que sería una noche, quizás dos, y luego cada una seguiría su camino. Yo también, admitió Gabriela. Siempre ha sido más fácil así. Se detuvieron junto a un estanque donde algunos patos nadaban tranquilamente. El reflejo del cielo rosado se ondulaba en la superficie del agua. ¿Y ahora?, preguntó Daniela, sus ojos buscando los de Gabriela. Gabriela dudó por un instante, la vieja inercia de protegerse luchando contra el deseo creciente de ser honesta. No lo sé, respondió finalmente. Tengo miedo, Daniela. Miedo de necesitar a alguien, de que tú. No terminó la frase, pero la otra entendió el miedo tácito en sus palabras. Daniela se acercó y tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de Gabriela. Yo también tengo miedo, confesó en voz baja. Miedo de volver a entregarme y que no sea suficiente. Pero, contigo se siente diferente. Guardaron silencio de nuevo, el contacto de sus manos un ancla en la incertidumbre. Caminaron un poco más, disfrutando de la tranquilidad del parque al amanecer. Finalmente, se detuvieron frente a la entrada del apartamento de Gabriela. Daniela soltó su mano, pero mantuvo la mirada fija en sus ojos.
Si solo fuera una noche, dijo Daniela con una pequeña sonrisa enigmática, ¿por qué todavía me estás mirando así? Gabriela sintió un vuelco en el estómago. Era verdad. Había algo en la forma en que miraba a Daniela, una mezcla de anhelo y una esperanza cautelosa, que trascendía cualquier encuentro casual. No lo sé, repitió Gabriela, esta vez con una honestidad más profunda. Pero quiero averiguarlo. Daniela asintió, una sonrisa más amplia iluminando su rostro. Yo también. No se dijeron te amo. No hicieron promesas de futuro. Solo decidieron seguir viéndose. No sabían qué serían, ni a dónde las llevaría este camino inesperado. Pero por primera vez en mucho tiempo, ambas estaban dispuestas a caminar juntas, sin etiquetas forzadas, pero con la clara intención de descubrirlo. La semilla que había nacido de un simple match en una aplicación de citas comenzaba a florecer, alimentada por la vulnerabilidad, el deseo y una conexión que ninguna de las dos había previsto. La historia de Gabriela y Daniela nos recuerda que los encuentros más inesperados pueden desdibujar las líneas que cuidadosamente trazamos alrededor de nuestros corazones. Lo que comenzó como una búsqueda superficial en el mundo digital, impulsada por la curiosidad y quizás una pizca de cinismo, se transformó en un viaje emocional complejo y profundamente humano. A través de sus encuentros, sus silencios y sus miedos, ambas mujeres confrontaron sus propias vulnerabilidades y la dificultad de permitirse conectar de manera genuina. La atracción física fue solo el punto de partida, la verdadera conexión se forjó en la honestidad, en la aceptación de sus inseguridades y en la valentía de arriesgarse a sentir algo más allá de lo planeado. Su final abierto no es una conclusión definitiva, sino una promesa de un camino por recorrer. Reconocen el miedo y la incertidumbre, pero eligen la posibilidad de explorar lo que ha nacido entre ellas. Su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones en la era moderna, donde las pantallas pueden ser el inicio de algo tan real y tangible como un abrazo bajo la lluvia o una mirada cómplice al amanecer. Nos muestra que, a veces, lo más significativo florece precisamente cuando nos permitimos desviarnos del camino trazado y abrazar lo que no estaba en el plan.